les voy a dejar es este achacala, ¿sí? Que tiene ejemplos para que ustedes lo exploren. Bueno, acá tenemos, acá que vamos a achicar acá un poquito. Ahí. Anca, gavilán, anca. Equeco, equeco, porque ahí será la chupa, Chupa. chupa, la chupa. Se tiene como una expresión común, la chupa. Churu, ahí tenemos explosiva. Churu. Churu, churu, Churu. 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 Chaca, chaca. Chaca. Ahí tenemos, Chaca. se la hormiga negra. Chaca. Y tenemos aspirada. Chaca. Mientras que chaca, con CH nomás, chaca es puente. Chaca es hormiga negra. Y ahí empiezan las diferencias. Iriri, Iri. iriri. Iri. Iri. Jaya. Jaya, Jaya. jaya, Jaya. 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 Cuca. Perdón, Guaira, y cuando decimos Yahua, ¿por qué eso se refiere a otra cosa? ¿No corresponde al vocabulario? No, sí, sí, tiene hallazgo. Es otra forma de decirlo. Pero sí, es runa cívica. Yahua. La yahua, la yahuita. Porque acá dice ya, no, Jaya. Haya. Pero es otra forma, digamos. Pero también lo Ajá. yahua también, ya. ¿La reconociste? Es reconocido. Cuca. Ah, Cuca. cuca. Mm, Acá tenemos una que es explosiva. Anga. Anga. Anca, Anga. anca, Kipu. hipo, Kipu. hipo, hipo. Ese es el sistema de nudos con el que se vivía. Sí, Es Kipu. Kipu. hipo, Magia. magia, Magia. Magia. magia, magia. Nata. Nata. No, Un lindo. No sé por qué la figura debe ser una, pero también es persona que tiene un tipo de discapacidad. mm, Ñañu. ñaño, Ñañu. ñaño, Pacha. Tiempo, espacio. De ahí viene Pachamama, mm, ¿sí? Que es el tiempo, espacio, madre. Pachacuti, que es el tiempo de catástrofe. Uñu, puño, uñu. Y ahí tenemos explosiva. puño, Uñu. puño, puño, puño. Lapi, lapi, Perdón, lapi. perdón, disculpe, Guaira, puño, puño, y duro. Es lo mismo, se refiere a otro tipo de vasija, Ujú. duro. Sí, uñu. Ajá, ah, Ari, ari. ah, Lapi. lápiz, lápiz, Bien, bien, bien. Jora, jora. jura, Y acá, jora. jo. Sí, acá tiene, Oh, miren cómo se mueve acá.
jo, jo, Hora, jo. hora, Acá van a sentir el movimiento. Toquen acá, jora, tienen que bajar. hora, Diferente se dicen hora, geo, la otra aquí con la K, acá no. Jo, esto se mueve acá, abajo. Jora, hora. ay, Ay, ay. ay, Acá tenemos el específico y cultural. Ay, 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 ay. ay, Casa, 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 casa. casa, Runtu. Oh, junto, mira, bonito, runtu. junto, Runtu. Tara, para, Tara es María. para, Tata. Bueno, eso está para, todo, sabemos, ¿no? te, Y también practiquen el tema de los acentos. Acuérdense que el anteúltimo es la que lleva el acento. Tata, todo. No sé si están notando. Sara, nun, tata. Todos llevan el acento en el anteúltimo. pero An, no se hace uso de tilde. no. No. Ajá, Siempre se acentúa en la anteúltima. mm, De anta, anda, anda, anta, anda. El pan. mm, Tuta, la polilla. No sé por qué le pusieron esa foto, pero la polilla es la tuta. Diferente a tuta, que tuta es noche. mm, Tuta. Huaca. guaca, ¿Por qué no se dice vaca? Porque vaca, en realidad la vaca no es de acá, la trajeron a la vaca. Entonces, cuando llegaron, nosotros no teníamos en nuestra lengua la B corta. No tenemos la B en realidad. Y lo más parecido a una B es una gua. Por eso guaca. se dice huaca, guayu o huija. Todas las B las cambian por la B. Yaku, yaku, Ya, ya, bien. Y hasta ahí esa es la 1. Bueno, ya con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Lo que tienen que hacer es practicar. Dos cosas les invito a hacer. Bueno, a tres. Hacer repetir el achacala de memoria, así letra por letra, achacala, que ahora lo vamos a hacer, y hacer la lectura de estas palabras. Y si tienen tiempo, buscan más palabras. Y si tienen. mm, Yo les voy a pasar ahí un diccionario para ver, para que trabajen con eso.